Buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación sobre tendencias globales, desafíos y oportunidades para la agricultura y la alimentación al 2050. Les indicaremos unos puntos de etiqueta para lo que tengan en cuenta durante esta sesión. Tendremos interpretación simultánea que podrán encontrar sobre la barra inferior en la pantalla en el icono del mundo. Pueden elegir su idioma, inglés o español. Por favor, los micrófonos tienen que estar en silencio. Contamos con un chat de preguntas. Algunas de ellas serán respondidas al final de la presentación. Sin más, cedo la palabra a los representantes del Comité Ejecutivo de Fontagro para brindar un saludo inaugural. El doctor Pedro Bustos, director nacional de línea de Chile y actual presidente de Fontagro. El doctor Arnulfo Gutiérrez, director general del DIAP de Panamá y actual vicepresidente de Fontagro. La doctora Eugenia Saite, secretaria ejecutiva de Fontagro. Doctor Pedro Bustos, tiene la palabra. Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Consejo Directivo de Fontagro, les damos la más cordial bienvenida a este trabajo y conferencia en línea sobre tendencias globales, desafíos, oportunidades de la agricultura y de los sistemas alimentarios con visión 2050. Agradecemos muy sinceramente la participación del doctor Prabhu Pingali, autor de este libro tan interesante, y por supuesto también del doctor Miguel Gómez, que va a ser de moderador. Sin duda, esta visión enriquecerá la planificación estratégica de Fontagro. Y también agradecemos sinceramente a la Universidad de Cornell por la ayuda que nos han prestado, al BID por su plataforma tecnológica que ha puesto en servicio de esta oportunidad, y por supuesto también a toda la gente de la Secretaría Técnica de Fontagro que ha hecho posible que hagamos esta reunión. Así que muchas gracias, bienvenido, y ojalá sea todo un éxito esta jornada. Muchas gracias. Muy buenos días desde Panamá. Nos es muy grato poder facilitar esta conferencia y especialmente con la participación del doctor Pingali, autor del libro que ya nos mencionó Pedro, y que luego de su lectura nos da cuenta del gran trabajo realizado en recopilación y análisis de tendencias y de identificación de los desafíos que nos toca en el sector. Bienvenidos. Muy buenos días también. Siguiendo a Pedro y a Arnulfo, y también como miembro del Comité Ejecutivo de Fontagro, agradecemos a Prabhu Pingali, a Miguel Gómez, la gran amabilidad de acompañarnos en estos próximos 35 minutos de intercambio respecto a las tendencias, los desafíos y las oportunidades que tiene nuestro sector agroalimentario a nivel global y también en América Latina. Así que bueno, sin más, le dejo la palabra a Miguel y a Prabhu. Bienvenidos y bueno, muchas gracias por este acompañamiento. Muchas gracias Eugenia, Arnulfo y Pedro por sus palabras. Buenos días a todos y todas desde Ítaca, New York, aquí uniéndonos a la conferencia remotamente. Yo soy Miguel Gómez, soy profesor de la Universidad de Cornell, y es un placer presentar a mi colega, el doctor Prabhu Pingali, quien nos va a hacer la presentación hoy. Yo voy a actuar como moderador. El doctor Pingali es profesor en la Escuela de Economía Aplicada en Cornell y además es director del Instituto Tata para la Agricultura y Nutrición. Antes de venir a la Universidad de Cornell, el doctor Pingali fue director adjunto de la División de Desarrollo Agropecuario de la Fundación Bill y Melinda Gates desde el 2008 al 2013. Antes de ello fue director de la División de Agricultura y Desarrollo Económico de la FAO del año 2002 al 2007. Y además, del 1987 al 2002, trabajó con el Grupo Internacional Consultivo para la Investigación Agrícola,
Es además miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, un logro muy prestigioso, y es Fellow de la Asociación de Economía Aplicada y de Agricultura Americana. Sin más, voy a darle la palabra al doctor Pingali, agradeciéndole que nos haya dedicado este tiempo. Entonces, adelante, Prabhu, te dejo el micrófono. Thank you, Miguel. Gracias, Miguel. Y gracias igualmente a Eugenia, a Pedro, a Arnulfo. Gracias a todos por haberme invitado a hacer esta presentación en su taller. Saludos a todos ustedes, también desde Ítaca, donde me encuentro en el mismo lugar con mi amigo y colega Miguel Gómez. Permítanme compartir mi pantalla antes de dar inicio a mi presentación. Me complace mucho que podamos hacer una contribución a la planificación estratégica de Fontagro. Con el libro que preparamos hace un par de años sobre la agricultura y los sistemas alimentarios al 2050. Este es un ejercicio que Rashid Serraj de la FAO y yo mismo moderamos durante un proceso que nos tomó 2 años. Y durante ese tiempo reunimos a expertos mundiales en alimentos, en agricultura, medio ambiente y salud. Y logramos reflexionar entre todos sobre la situación de la agricultura y los sistemas alimentarios en el mundo y pensar sobre a dónde se dirigen en el futuro. ¿Cuál habrá de ser la situación de los sistemas alimentarios al mirar hacia el 2050? Por lo tanto, el resultado de este ejercicio fue el libro que ven ustedes ante sí en la pantalla. Es un libro de acceso libre, gratuito, lo pueden ustedes bajar. Las 650 páginas del libro las pueden descargar o pueden ustedes descargar capítulos específicos del libro según les parezca interesante. El libro en sí está dividido en secciones o capítulos más amplios. La primera habla sobre cuáles son algunas de las tendencias mundiales principales en agricultura y sistemas alimentarios y hacia dónde se dirigen al mirar hacia el 2050. Y después hablamos de las grandes amenazas y desafíos que enfrentamos, desafíos que muchos de nosotros estamos muy conscientes de su existencia, migración, urbanización, todo lo que se está dando, cambio climático, el impacto del cambio climático en la agricultura y evidentemente las consecuencias ambientales y qué es lo que sucede con las dietas y enfermedades relacionadas con las dietas, que es uno de los temas principales de preocupación. Y después dedicamos mucho tiempo a ver nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, nuevas formas en que podemos crear futuros disruptivos, formas en que podemos interrumpir el sistema actual, la forma en la que trabajamos actualmente y crear nuevas modalidades, nuevos modelos y nuevos enfoques a través de innovación y a través de cambio tecnológico. Después hablamos sobre los desafíos de sostenibilidad y cómo podemos satisfacer las necesidades de una población de 9,000 millones y más en una forma en que podamos satisfacer sus necesidades de alimentos, la diversidad en esas necesidades y mejorar las necesidades y requerimientos de alimentos, mientras que al mismo tiempo tratamos de apoyar la base de recursos naturales y tratar de mejorar, ¿por qué no?, la base de recursos naturales. Y la última parte del libro reúne el entorno de política que es necesario para poder efectuar estos cambios. Sin el entorno correcto de política, no vamos a poder ver que se den esos cambios y, por lo tanto, reunimos los entornos de política que se requieren para poder lograr ese cambio. Así es que déjenme darles un resumen del libro. Me parece que lo que hace el libro es hablar sobre una tormenta perfecta de amenazas y desafíos a nivel mundial.
y mostramos que estas amenazas y desafíos mundiales están sucediendo al mismo tiempo, todos a la vez. Por lo tanto, vemos que hay organización, se está dando esa organización rápidamente. Hoy en día estamos en un mundo en donde la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Para 2050 debiésemos ver 75% de la población que vive en zonas urbanas. Evidentemente, América Latina está mucho más urbanizada en comparación con Asia y África hoy en día. Y el alcance de la naturalización en América Latina, de la urbanización en América Latina, será mucho más rápido que en otros lugares, pero Asia está alcanzando, hacia el sudeste asiático se está alcanzando en cuanto a urbanización. Y el poder alimentar a la población urbana, que está creciendo, pero que también se hace más rica, habrá de ser uno de los grandes desafíos en seguridad alimentaria al mirar hacia el futuro. En segundo lugar, tenemos las dietas. Vemos enormes cambios en dietas que se están dando y conforme las poblaciones se hacen más ricas, las dietas son más diversificadas y la gente está exigiendo una calidad mucho más superior de la dieta, pero al mismo tiempo estamos viendo que hay mucho mayor demanda de alimentos procesados por varias razones, incluyendo la presión del tiempo en las mujeres. Y con una elevación en el consumo de alimentos procesados, empezamos a ver una epidemia de enfermedades no transmisibles que están surgiendo. Así es que nos enfrentamos a esa doble carga de desnutrición debido a una nutrición inferior y desnutrición también debido a una nutrición exagerada. Y vemos la relación que hay entre estos niveles de alimentación y las enfermedades no transmisibles. No tengo que hablarles sobre el cambio climático y los shocks del clima que estamos enfrentando. Y eso habrá de ser un gran desafío y es algo de lo que hablo al pasar por esta conferencia el día de hoy. Y finalmente, una última parte de esa tormenta, y es que no pensamos realmente en ella en una forma negativa, y no debemos considerarla en términos negativos, es la globalización y la integración del comercio. Estamos viendo un mundo globalizado, crecientemente interconectado, creciente integrado en cuanto a sistemas alimentarios, con el comercio, que es un actor principal en la integración de los sistemas alimentarios a nivel mundial. ¿Y qué significa todo eso para los pequeños agricultores en los países en desarrollo? Nuestros pequeños agricultores habrán de beneficiarse de esta integración mundial de los alimentos, de los sistemas alimentarios y de los mercados de alimentos, o los pequeños agricultores habrán de perder. Y esa es una cuestión que consideramos en gran detalle y volveré a ella para hablar en más detalle sobre la misma. En primer lugar, hablemos un poco sobre qué es lo que está sucediendo con la urbanización. Y como mencioné antes, el alimentar a la población o a las poblaciones urbanas que están aumentando en tamaño, que se hacen más ricos, habrá de ser un gran desafío para los sistemas alimentarios y la agricultura, pero también es una enorme oportunidad para el crecimiento del sector agrícola. Conforme el sector agrícola se aleja de su preocupación hoy en día de simplemente tener una producción básica de granos a un sistema alimentario más diversificado, de mayor calidad, un sistema de mayor calidad, un sistema agrícola que es mucho más comercial, más integrado en los mercados. Eso crea oportunidades de crecimiento para los agricultores hoy en día y evidentemente los agricultores en el futuro. Y creo que el vincular zonas rurales a la demanda urbana y al crecimiento urbano es la forma en que uno puede asegurar prosperidad a largo plazo de los agricultores y de las poblaciones rurales. Y el grupo que habrá de beneficiarse más de este cambio, creo yo,
es los pequeños agricultores. La agricultura, los sistemas agrícolas de los pequeños agricultores que tradicionalmente son considerados como subsistemas de hogares pobres, de agricultores campesinos, pueden avanzar hacia algo más comercializado, un sistema agrícola más orientado a negocios y alejarse de la agricultura como una forma de vida a la agricultura como un negocio. ¿Por qué me concentro en los pequeños agricultores? Bueno, veamos los datos. Los datos los tienen ustedes enfrente. Pueden ustedes ver que en el sudeste asiático, de donde yo provengo, cerca de 80% de los agricultores tienen menos de 2 hectáreas de tierra. Y en una buena parte de América Latina y del Caribe, esa proporción es mucho menor, pero es significativa. Sigue acercándose al 50% de los agricultores que tienen menos de 2 hectáreas de tierra. Y evidentemente en algunas partes de América Latina, esa proporción es superior. Y me temo que sea superior en Centroamérica, en el Caribe, mayor en la zona andina, etcétera. Creo que es aquí donde yace el desafío de la comercialización. De aquí saldrá cómo convertimos estos dos hogares para que se conviertan en negocios, que se integren a los mercados, que sean más orientados comercialmente y que puedan responder a los segmentos y a las demandas del mercado. Ese es el desafío y se puede hacer. ¿Por qué digo que se puede hacer? Bueno, veamos lo que sucede en Japón, lo que sucedió en Corea, lo que sucedió en Taiwán, lo que está sucediendo en China ahora. En todos estos países, la agricultura se lleva a cabo en propiedades de menos de 2 hectáreas y en algunos casos menos de 1 hectárea, pero estos son fincas orientadas comercialmente. Así es que esa transformación es posible y esa transformación es el futuro. Pero para ello nos exige que creemos un entorno donde se pueda dar esa transformación. Y una de las razones por las cuales esa transformación habrá de ser difícil y planteará desafíos es debido a una creciente globalización e integración de los sistemas alimentarios. Lo que empezamos a ver hoy en día es que debido a una creciente integración comercial que se está dando y debido a que grandes segmentos de la población están en las costas y ciudades en las costas, es más barato importar alimentos a estas ciudades en vez de traerlo de tierra adentro de sus propios países. Y conforme eso sucede, la competitividad de la agricultura doméstica, la agricultura de pequeños agricultores empieza a padecer. Aquí tienen ustedes un gráfico para África subsahariana que nos muestra que África subsahariana pasó de un exportador neto de agricultura tan recientemente como el año 2000 a un importador neto de productos agrícolas y productos alimenticios hoy en día. Y ha habido una disminución marcada en cuanto a comercio para la agricultura en África subsahariana. Y eso ha sucedido conforme se ha dado la integración comercial y la globalización. Y me temo, y puedo mostrarles una gráfica parecida para Centroamérica, me temo que puedo mostrarles una gráfica similar para el Caribe, para la zona del Caribe también. Y ese cambio se está dando. Ahora, ¿cómo damos marcha atrás a esta tendencia? Y creo que la forma en que podemos darle marcha atrás es una inversión masiva en productividad, en mejoras en productividad para la pequeña agricultura. Cambios masivos en productividad para cultivos que tienen alta demanda en zonas urbanas, frutas, vegetales, productos de ganadería, etcétera. Y al mismo tiempo, inversiones masivas en infraestructura, inversiones masivas en mercados o en infraestructura ligada a mercados, comunicaciones, transporte, todo ese tipo de infraestructura, etcétera. Y si todo esto lo reunimos, entonces encontrarán ustedes que la agricultura de las pequeñas propiedades puede llegar a ser mucho más competitiva comparado con alimentos que tienen que traer de fuera. Ese es un desafío y creo que ese es un desafío que tenemos que abordar claramente.
El siguiente desafío al que me refería antes es qué es lo que está sucediendo con las dietas. Las dietas están cambiando rápidamente. Y esto lo vemos. Lo vemos en nuestras propias familias y dentro de nuestras propias comunidades. Pero los cambios en las dietas han sido buenos y malos. Ha sido bueno en cuanto a la diversidad de los alimentos que están consumiendo, pero también estamos consumiendo muchos alimentos procesados. Estamos consumiendo muchos alimentos densos de alto contenido, alimentos con azúcar, de calorías elevadas. Y a lo que nos lleva todo eso son cambios en la salud, mayores riesgos de enfermedades o padecimientos ligados a la dieta que están sucediendo. Hipertensión, colesterol, problemas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y hoy por hoy, las enfermedades ligadas a la dieta están adquiriendo mayor importancia que las enfermedades crónicas tradicionales en las que pensamos. Así es que vemos entonces que con el paso de las décadas hemos logrado grandes avances en poder abordar enfermedades tradicionales transmisibles. Hemos logrado grandes avances en reducción del hambre, de la pobreza, pero la desnutrición sigue al alza. Y no es la parte de la subnutrición la que está elevándose, sino que es la parte de una sobrenutrición la que está elevando. Y la elevación en enfermedades no transmisibles y un elevado nivel de obesidad. Ese es el gran desafío que enfrentamos hoy en día. Es el desafío de la salud, la dieta, los alimentos, la interrelación entre todos ellos que tenemos que abordar. Les muestro aquí algunos ejemplos de países y su incidencia de obesidad. Si ven ustedes el caso de Malasia, más de 44% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Una tercera parte de la población en Tailandia tiene obesidad o sobrepeso. Y me temo que la situación es muy similar en partes de América Latina. Me temo que la situación es similar en países como México, Brasil, algunas de las islas del Caribe, etcétera. Y este desafío, el desafío de salud pública del aumento en la obesidad, es algo que todos debemos considerar con toda seriedad. Y el alimento desempeña un papel muy importante en todo esto. Los alimentos nos ayudan a pensar en mejores dietas, dietas más nutritivas. Si podemos crear mecanismos para los sistemas alimentarios para poder brindarnos alimentos más nutritivos en una forma más asequible, de fácil acceso para los pobres, entonces creamos una alternativa para los alimentos procesados. Y con eso creamos una oportunidad para poder reducir esta brecha, este canje que vemos, una cosa por otra, el crecimiento que se está dando y un incremento en el consumo de alimentos procesados. Y ahora voy a cambiar. Vamos a ver el cambio climático. Es un área tan desconocida que no tenemos que hablar mucho de ello. Sabemos sobre los efectos de las altas temperaturas, sabemos sobre los efectos de las condiciones climáticas extremas, pero creo que es importante darnos cuenta que sabemos de estos temas más por lo que tienen que ver en los países de zonas de temperatura templada para latitudes más elevadas y sabemos menos del impacto del clima para países tropicales, para países en otras latitudes más bajas. También sabemos mucho sobre los impactos del cambio climático en los cultivos, que son muy populares en el norte. Arroz, trigo, maíz, etcétera. Pero sabemos menos del impacto del cambio climático en otros cultivos como cazaba, yuca, como mijo, como sorgo. Sabemos muy poco del impacto de cambio climático en vegetales, en productos ganaderos, etcétera. Y creo que ese es el desafío. Lo que necesitamos ver mirar hacia el futuro es crear mucho más evidencia sobre el impacto del cambio climático sobre sistemas de agricultura tropical y cultivos que son importantes para los pobres. Es ahí donde tenemos que concentrar nuestro esfuerzo y es ahí donde tenemos que crear resiliencia al clima al mirar hacia el futuro. También sabemos bastante sobre lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente. Sabemos que estamos degradando nuestra base de recursos naturales, nuestro suelo,
la fertilidad del suelo que está declinando rápidamente, problemas de erosión, que son un gran problema. Se nos está acabando los sistemas de agua dulce, agua fresca, etcétera. Y hay mucho cambio que se está dando. Y realmente estamos presionando los límites planetarios, las fronteras planetarias. Y al mirar hacia el futuro, si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, veremos cómo romperemos esos límites y esas fronteras y veremos degradación masiva. Pero las buenas nuevas es que no tenemos que llegar a eso. Las buenas nuevas es que ya tenemos una cantidad significativa de conocimiento y nuevas tecnologías e innovaciones que pueden ayudarnos a crear un sistema o sistemas alimentarios más sostenibles, aún al enfrentar la creciente demanda de alimentos y creciente demanda en diversidad de alimentos. Y eso es algo que nosotros recalcamos mucho en el libro. Y hablo sobre algunas de estas cuestiones al avanzar. Así es que, bien, creo que al mirar hacia el futuro, las buenas nuevas para nosotros son que hay muchas innovaciones tecnológicas nuevas que se están dando y las innovaciones tecnológicas que están creando disrupciones en la forma en que hacemos negocios y creando nuevos futuros para nosotros. Y creo que ese es el desafío que tenemos como una comunidad de alimentos y agricultura, y es que muchas de estas innovaciones se están dando fuera de los sistemas alimentarios de agricultura per se, y tenemos que identificar estas innovaciones e introducirlas, agregarlas a los sistemas alimentarios. Por ejemplo, toda la cuestión de la familia inteligente, y esto se da debido a las innovaciones que se dieron con la tecnología de teléfonos inteligentes, información, tecnologías de comunicación, información, imágenes satelitales, etcétera. Pero el reunir a todo esto en una forma en que podemos ayudar a que la actividad agrícola sea más sostenible, es la innovación que el sistema agrícola y los sistemas alimentarios tienen que ser. Hay un largo trecho por recorrer, pero creo que estamos avanzando en ese sentido. Pensamos en la impresión en tercera dimensión y después impresión en cuarta dimensión, que añade la dimensión del tiempo. Cuando uno cambia la impresión, pero cambia con el tiempo. Por eso tenemos ahora 4D. Cuando pensamos en esas tecnologías, no se dieron pensando en los alimentos ideales, pero si los incluimos en el sector alimentario, creamos nuevas oportunidades para poder crear alimentos o alimentos basados en plantas más nutritivos de los que hemos estado hablando, etcétera. Así es que tenemos todo tipo de nuevas oportunidades para la innovación tecnológica que no solamente nos ayude a satisfacer las demandas del futuro, sino que nos permite hacerlo en una forma más sostenible, hacerlo en una forma más inteligente. Y les daré un par de ejemplos. Y la mayoría de mis ejemplos tiene que ver con salto de una cosa al otro, y es algo de lo que hablamos mucho, dar esos saltos, es utilizar la tecnología y el conocimiento para poder saltar por encima de los obstáculos del desarrollo tradicional que enfrentamos. Por ejemplo, aún hace 10 años no pensábamos que los teléfonos celulares estarían tan omnipresentes como lo están ahora en zonas rurales. Uno puede entrar en cualquier comunidad rural, en cualquier lugar del mundo hoy en día, y verán ustedes teléfonos celulares por doquier. Los teléfonos celulares esencialmente han hecho que las líneas terrestres y los teléfonos en casa o terrestres sean obsoletos. Y ese es un ejemplo de lo que es estos saltos enormes. Ahora, los teléfonos inteligentes ya han llegado. Esos teléfonos inteligentes traen consigo información que llega a las manos de los agricultores. Los agricultores saben hoy por hoy cuál será la situación climática, cuáles son los precios de los productos, cuál es la estructura del mercado, cómo buscar sobre algunas de las enfermedades en el campo utilizando teléfonos inteligentes. Todavía tenemos un largo trecho por recorrer antes de que los agricultores puedan aprender a utilizarlos como utilizan la telefonía celular, pero la tecnología empieza a crecer en los países en desarrollo, y lo que van a lograr estos teléfonos inteligentes es hacer que los sistemas de extensión tradicional sean obsoletos, y es algo para lo que debemos estar preparados. Otro ejemplo. Tenemos
sistemas de energía solar pequeños que generan electricidad, que generan potencia para poder tener agua y están aumentando en forma muy marcada en todo el mundo. Y los agricultores así pueden tener acceso a electricidad, así no sean parte de la matriz eléctrica, lo cual es un gran cambio. Y eso permite dar esos saltos enormes hacia adelante, gracias a que de esa forma pueden obtener infraestructura. La energía solar entra a ayudar a estos avances tan grandes. Otro ejemplo de estos grandes saltos gracias a la tecnología es la tecnología de edición de genes, la ingeniería genética. Hoy en día podemos usar la edición de genes para mejorar las cualidades positivas de ciertos cultivos, mejorar sus calidades nutricionales, etcétera, y reducir las cualidades negativas. Por ejemplo, mejorar la resistencia a ciertas enfermedades, mejorar la resistencia a la sequía, a la salinidad, etcétera. Estas tecnologías ya existen y nos permiten dar un salto enorme hacia adelante. Y eso es algo que se aporta a un proceso de selección genética que puede tomar 20 o 30 años. Pero las limitaciones no son tecnológicas hoy en día, son más bien restricciones en términos de la normatividad, el acceso o la aceptación de los consumidores a esta tecnología. De modo que tenemos que crear mecanismos para poder aprovechar algunas de estas tecnologías nuevas. Luego, la carne basada en plantas. Esto es otro tema de mucho interés. Y durante esta pandemia hemos visto que ha aumentado la demanda para estas carnes basadas en plantas, especialmente en los Estados Unidos. Quizás eso tenga diferentes explicaciones, no sé cuál es la acertada, pero esta carne en base a plantas está creciendo rápidamente. Sigue siendo un producto de nicho, sigue siendo una pequeña parte de la industria de la carne, representa menos del 2% de la industria de la carne, pero existe allí la oportunidad de crecimiento, la oportunidad de que crezcan esas carnes basadas en plantas y en el futuro se pueden mirar las carnes basadas en células, es decir, células cultivadas en el laboratorio. Es una nueva oportunidad y así vamos a poder dejar atrás los problemas tradicionales, los problemas que teníamos en el sector pecuario. Claro, yo todavía no estoy convencido de que sea igual el valor nutricional. No estoy convencido de que la carne basada en plantas sea un sustituto perfecto para los productos de origen animal, pero los beneficios ambientales son bien importantes y por ende se deben considerar. Yo en este momento estoy haciendo una revisión. Estoy trabajando en analizar el progreso y el potencial de mercado para estos productos de carne basada en plantas. Aquí no vamos a entrar en esos detalles. Hemos hablado ya de las TICs, de los teléfonos inteligentes y la agricultura de precisión, el aprovechar las imágenes satelitarias, el usar tecnologías basadas en Big Data, los megadatos, sistemas de procesamiento de datos, teléfonos inteligentes, todo esto para que la agricultura se vuelva más inteligente. Es esa una de las innovaciones que hemos visto en el sistema agroalimentario en la última década. Y estas tecnologías están siendo usadas en los países occidentales, en las explotaciones de mayor envergadura. No se ven tanto en los sistemas de pequeña agricultura. Y esto en parte es por la falta de escala. Esas pequeñas explotaciones no tienen la escala para poder usar estas tecnologías. De modo que el desafío es cómo llevar esa tecnología a los pequeños agricultores. Hay formas de pensar que serían, por ejemplo, tener asociaciones de pequeños agricultores
Y creo que es así como debemos ver el futuro. ¿Cómo podemos tomar esta tecnología tan importante que tiene muchos beneficios en cuanto a sostenibilidad? ¿Cómo se le puede llevar esa tecnología a los pequeños agricultores en los países en desarrollo? Eso es algo que tenemos que resolver. Luego, otra forma de pensar en la sostenibilidad a largo plazo es pensando en la intensificación ecológica. Esto a la vez que estamos aumentando la productividad. Hoy en día tenemos a los ecólogos que trabajan independientemente de aquellos que trabajan en la agricultura. Las dos disciplinas no tienen un puente, no tienen un mismo idioma, no tienen la forma de trabajar juntos, pero existe mucho potencial para poder aplicar en los sistemas de producción agrícola, los sistemas de gestión de la agricultura, incorporando estos conceptos de ecología. Se puede hacer un mejor manejo de la ecología agrícola y también la cultura de compartir agua. No tenemos buenos ejemplos de que estos dos grupos trabajen juntos, pero al mirar hacia el futuro, si estos dos grupos no logran trabajar juntos, no vamos a poder enfrentar los sistemas de sostenibilidad como deberíamos. He hablado mucho sobre ciencia y tecnología y gran parte de las inversiones que se están haciendo en ciencia y tecnología se ven como provenientes de diferentes fuentes. Históricamente, cuando hablamos de ciencia y tecnología, estábamos hablando de tecnologías que salían de las universidades agrícolas, universidades como Cornell, o si no, de instituciones de investigación agrícola. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, ICAR en India o Embrapa en Brasil, pero gran parte de la información hoy en día nos llega de las compañías del sector privado, las compañías grandes que trabajan en la industria agroalimentaria. Ellos operan en una escala enorme y las innovaciones también son grandes. Para nosotros el desafío es cómo hacer que esas innovaciones satisfagan las necesidades de los pequeños agricultores en los países. ¿Cuál es la política para que eso se dé? Ese es el desafío. Y otro tema que quería yo mencionar es que gran parte de las grandes innovaciones que sean fuera de la agricultura, que podrían contribuir a la agricultura, vienen de actores no tradicionales. Por ejemplo, NASA ha invertido mucho en los productos listos para el consumo, para los astronautas, para personas que quizás algún día estén viajando a Marte. Entonces hay que hacer que esos alimentos sean inocuos, que mantengan su inocuidad, que se conserven bien a través del tiempo, y esas innovaciones pueden tener un efecto enorme sobre nuestros sistemas alimentarios. De modo que todo eso lo tenemos que considerar. Hay universidades, por ejemplo, como MIT, que están trabajando en sistemas de Big Data, están trabajando con drones, con imágenes de satélite, y esa información llega a nuestro trabajo en agricultura y alimentación. De modo que hay muchos sectores nuevos que pueden tener un efecto sobre nosotros y tenemos que mirar más allá de nuestras fuentes tradicionales de descubrimientos en ciencia y tecnología. Ahora paso a hablar de las políticas. Hoy en día, cuando pensamos en políticas, cada ministerio tiene su propia política. El Ministerio de Agricultura tiene sus políticas, el Ministerio de Alimentos y Consumo tiene su política, los que trabajan en nutrición tienen su política, los que trabajan en medio ambiente tienen sus políticas, pero el desafío es si pensamos en la cadena de valor de los alimentos, todas estas industrias tienen que convergir, tienen que ser parte de un mismo proceso, tienen que tener un grupo de políticas que tengan en cuenta los impactos multidimensionales de la agricultura, desde el lado ambiental hasta el lado de la salud humana. Y
Hay que producir esa convergencia en políticas agrícolas, alimentarias, y es un desafío enorme para el futuro. Recuerden, para esto no tenemos buenos modelos. Incluso en los países más avanzados del mundo occidental no cuentan con esta convergencia de políticas en los diferentes sectores. De modo que todos estamos aprendiendo juntos. Y creo que la región de América Latina quizás pueda ser pionera produciendo esa convergencia entre los diferentes sectores, las diferentes disciplinas. Y con eso me detengo acá. Espero participar en el debate, pero les quiero recordar que nuestro libro es de acceso abierto, está disponible. Aquí está el enlace para que lo puedan bajar. Y quiero terminar diciendo, los desafíos son enormes, pero yo soy optimista. Tenemos nuevas oportunidades, nuevas innovaciones, nuevas tecnologías que nos pueden ayudar para llegar a un mundo en donde podamos satisfacer las demandas y hacerlo de una forma sostenible. Muchas gracias y muchas gracias, Miguel. Gracias, doctor Pingali, por la excelente presentación. Muy brevemente, quiero mencionar que este libro ha sido inspirador a través de este trabajo del plan de mediano plazo de Fontagro. Y lo que yo quiero resaltar es que los principios y la discusión resaltan la importancia de entender el problema de la investigación agrícola y en alimentos integrada con otras áreas, como lo mencionó el doctor Pingali, como es el área de la tecnología, el área de la nutrición, el área social, el área ambiental. Y nos habla también de la importancia de entender cuál es el rol del sector público en investigación y del sector privado y cómo coordinar de la mejor manera para que haya sinergias que resulten en mayor impacto. Con esto voy a darle la palabra a Pedro para que haga sus comentarios y si tenemos tiempo para hacer un par de preguntas al final. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, doctor Pingali. Realmente ha sido una charla muy interesante para todos los que hemos participado. Sin duda, los desafíos de la agricultura y de la alimentación son muchos y muy complejos, y son a nivel mundial y, por supuesto, a nivel de nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. Como podemos extraer de la charla, estos son múltiples, ¿no es cierto? Tenemos problemas ambientales, la gestión de los recursos naturales, el cambio climático, el tema de las tecnologías, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con el mejoramiento genético, las prácticas sostenibles, las tecnologías digitales, la conectividad, la bioeconomía y la gestión de las pérdidas, de los desechos, tan importante cuánto alimento se pierde en este minuto. Todo lo que tiene que ver con aspectos sociales, que tiene que ver con la migración, la urbanización de las ciudades, y la ida de nuestra juventud a las ciudades y que no se quedan en el campo, en la zona rural, la salud y la nutrición, la economía y los mercados, y podemos seguir enumerando muchos desafíos. Pensamos que la manera de abordarlos es con un trabajo de colaboración y cooperación, fomentando estas plataformas multiactores, público, privada, industria, pequeños agricultores, que ha sido uno de los pilares del quehacer de Fontagro estos últimos 22 años desde su fundación. Quisiera terminar con una frase con la cual empezó su charla el doctor Pingali, y que dice que estamos en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Tenemos muchas amenazas y desafíos que se entrelazan, pero a mí me gustaría pensar que vamos a ser capaces de llegar a un buen puerto a pesar de la tormenta. Quisiera agradecer nuevamente al doctor Pingali, a todos los participantes de esta charla que se han conectado desde muchas partes y por supuesto a toda la plataforma que nos ha ayudado este día. Muchas gracias a todos.
Gracias, Pedro. Vamos a tener tiempo para un par de preguntas. La primera es de Rubén Echavarría. Gracias, Prabhu, por la presentación. Mencionas que necesitamos inversiones masivas en muchos frentes y que no han pasado en Latinoamérica en años recientes. ¿De dónde van a venir estos fondos frente a la situación económica de post-COVID? ¿Y puede Latinoamérica y el Caribe invertir efectivamente, más eficientemente? ¿A qué tipo de nivel? ¿A nivel regional o internacional en inversiones en bienes públicos? Por favor, si nos puedes dar tus opiniones sobre esta pregunta. You want me to respond, Miguel? ¿Quiere usted que yo conteste, verdad, Miguel? Sí, por favor. Thank you, Ruben. Ruben is a good... Gracias, Rubén, por la pregunta. Rubén es un amigo de vieja data y, claro, Rubén sabe la respuesta a esa pregunta mejor que yo. Una de las formas en la cual podemos generar fondos es necesitamos entender mejor la importancia de invertir en agricultura. Y lamentablemente muchos países piensan que ya resolvieron el problema de la agricultura y que no hay nada nuevo que se pueda hacer en el sector agroalimentario. Y creo que si presenta uno el argumento de lo que son estos desafíos y que hay una tormenta perfecta y cómo hacerle frente a esa tormenta a nivel del país, eso es lo importante y es una forma de atraer la atención a nuestro sector. Pero otra cosa es, hay que pensar en las sinergias que existen entre agricultura y otros problemas locales. Pensar en la sinergia entre agricultura y el cambio climático, la sinergia entre agricultura y las fronteras planetarias, por ejemplo. Y así, como personas que trabajamos en este sector agroalimentario, podemos lograr acceso a parte del financiamiento que se invierte en cambio climático o en la sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Y es otra forma de plantearlo. Y creo que muchas personas, estoy seguro de que muchas personas están tratando de trabajar en esto. Ahora, una convergencia intraministerial sería muy útil. Así se puede mirar el problema como un todo y no solo ver la parte que corresponde a cada ministerio. Y por último, la inversión del sector privado en agricultura. Eso hay que alentarlo, propiciarlo. Y no solo estoy hablando de inversión multinacional, estoy hablando en inversiones nacionales, inversión de los sistemas locales incluso, que pueden producir innovaciones muy útiles. Y el sistema regulatorio para promover esas inversiones también tienen que mejorarse. Y me detengo aquí. Tenemos una segunda pregunta. Tenemos muchas preguntas, pero nos tenemos que limitar a dos dado el tiempo. Un reporte reciente de la FAO habla de que la producción de alimentos nutritivos es más costoso en Latinoamérica y el Caribe que en otras áreas. ¿Cómo puede la región bajar los costos de los productos nutritivos para que la gente los pueda comprar? Thank you. I haven't seen that. Gracias. Ese informe de la FAO no lo conozco, de modo que no sé exactamente cuál es la premisa que plantea, pero la percepción que yo tengo mirando diferentes ejemplos de diferentes partes del mundo es si se invierte en la infraestructura para mercados
locales, los sistemas de transporte, el sistema de almacenamiento en frío, sistemas de transporte, las señales de precio que llegan de los mercados a los agricultores. Así vamos a ver una respuesta muy positiva del lado de la oferta para productos frescos, para hortalizas, frutas, productos pecuarios, y también reducir el costo de transacción para los pequeños agricultores para que se puedan conectar al mercado. Porque, por ejemplo, hay costos de transacción que tienen que ver con las normas de calidad, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos reducir esos costos de transacción para que puedan participar las pequeñas explotaciones agrícolas? Si uno piensa en todo esto, creo que la respuesta puede ser grande. El problema en América Latina, o mi hipótesis no es cuestión de la tecnología, sino más bien es un problema de políticas o de las instituciones. Pero Miguel sabe más sobre este tema que yo. Doctor Bustos, por compartir este tan importante espacio para conversar sobre estas tendencias tan importantes que son relevantes para Fontagro y su plan de mediano plazo en los próximos 5 años. Así, para cerrar, invito entonces al doctor Bustos a dar unas palabras de cierre y agradecerles a todos los participantes. Muchas gracias. La verdad es que, nuevamente, muchas gracias, doctor Pingali, por su exposición. Muchas gracias, Miguel, por tu moderación del evento, y a todos los miembros de la Secretaría de Fontagro que ayudaron a organizar este seminario, y por supuesto a todos los participantes que escucharon esta charla a través, ¿no es cierto?, de los medios digitales. Este ha sido un espacio de intercambio y reflexión muy interesante, y también, debo decir, muy oportuno, porque nos va a enriquecer, ya que coincide con el momento en que en un tiempo más vamos a estar elaborando nuestro plan de mediano plazo en Fontagro para el año 2020-2025, y que apunta justamente a incrementar la resiliencia, la sostenibilidad de los campos y territorios, así como también fortalecer la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud de la población, etc. Así que yo quisiera agradecer a todos los participantes, especialmente a los expositores, y muchas gracias, y ojalá tengamos una oportunidad pronta para juntarnos nuevamente. También hacerle un agradecimiento a las personas que hicieron preguntas y que no pudimos contestarlas todas porque no teníamos tiempo. Muy interesante la pregunta que hizo Rubén, realmente muy atingente. Así que estamos muy contentos, y muchas gracias nuevamente a todos los participantes.